En este video te hablaré sobre las técnicas en reanimación cardiopulmonar básica. Las técnicas que se llevan a cabo en reanimación básica tienen que ver con las compresiones torácicas y la permeabilización de la vía aérea. Recordemos que cuando se mencionaron los eslabones de la cadena de supervivencia, hay un eslabón que decía reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Dentro de ese eslabón están las compresiones torácicas y las ventilaciones. Aquí voy a hacer una precisión y es diferente decir compresión torácica a masaje cardíaco. Masaje cardíaco es cuando tenemos el tórax abierto, introducimos nuestras manos y hacemos masaje cardíaco. Mientras que la compresión torácica es la que hacemos o sobre el esternón o sobre las vértebras torácicas. Ahora sí, hablemos de las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas son las maniobras que se realizan sobre el esternón si estamos ante un paciente en posición supina o boca arriba. Y estas compresiones torácicas tratan de ayudar a que el gasto cardíaco se conserve aún con el paciente en paro cardíaco. La bibliografía señala que las compresiones torácicas de calidad pueden generar entre un 17 a un 27% del gasto cardíaco normal. Hablemos un poco sobre el gasto cardíaco. ¿Qué es? Pues básicamente el gasto cardíaco es la cantidad de sangre o el volumen de sangre que circula por nuestros vasos sanguíneos y está expresado como volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Es decir, la sangre que expulsa el corazón en un minuto dado por ese volumen sistólico que generalmente es 70 mililitros. Eso en términos cristianos normales equivale a 5 litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 5 litros por minuto, cuando vos haces una compresión torácica adecuada, pues le vas a garantizar un 25% de esos 5 litros. Las compresiones torácicas se hacen en la mitad inferior del esternón o 2 dedos por encima del apéndice sifoides. Si estamos en posición prono, o sea, es decir, si el paciente está en posición prona, pues básicamente las manos van a quedar entre las vértebras T7 y T10, justo por debajo de las escápulas. Esa es la recomendación cuando vamos a reanimar un paciente en prono. Las recomendaciones entonces para realizar las compresiones torácicas adecuadas son: 1. Utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión. 2. Mantenga la espalda recta. 3. El talón de su mano sobre el esternón y mantener también los brazos rectos. Ahora bien, dentro de las características de las compresiones torácicas que recomiendan las guías de la Asociación Americana del Corazón están las siguientes recomendaciones para que no lo olvides. Ojo, si el paciente no está intubado, entonces se deben realizar 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones en adultos, ¿sí? Esto lo estamos hablando en adultos. Y en niños, si hay 2 reanimadores, la relación compresión-ventilación es 15 compresiones por 2 ventilaciones. Ahora bien, hablemos del término de reanimación sincrónica y reanimación asincrónica. La reanimación sincrónica es la que te acabé de contar, es decir, el paciente no tiene un tubo orotraqueal, por ejemplo, entonces se hace el ciclo 30 por 2, o sea, se sincronizan las compresiones con las ventilaciones, es decir, yo hago las compresiones, debo parar un momento para hacer las 2 ventilaciones. En cambio, cuando tenemos el paciente ya intubado, esa relación compresión-ventilación no existe. Las compresiones se hacen por 1 minuto y las ventilaciones se hacen por 1 minuto. Ahora hablemos de la frecuencia de las compresiones. ¿Cuántas deben ser realizadas en 1 minuto? Pues básicamente se deben realizar entre 100 a 120 compresiones por minuto. Respecto a la profundidad de las compresiones en adultos y en niños, la recomendación es que estas, es decir, la profundidad debe ser de al menos 5 centímetros, no mayor a 6 centímetros. Importante es, se debe permitir la descompresión torácica completa después de cada compresión y se deben limitar las interrupciones de las compresiones torácicas en menos de 10 segundos, es decir, constantemente las compresiones torácicas mientras damos las ventilaciones o posicionamos la cabeza del paciente. Ese término no debe ser superior a 10 segundos para no interrumpir las compresiones torácicas, que básicamente son las maniobras que tienen mucha importancia
para mantener vivo a nuestro paciente. Actualmente pues hay dispositivos que ayudan a las compresiones torácicas y las guías los mencionan. Estos son los dispositivos de umbral de impedancia y los dispositivos de compresiones torácicas mecánicas o dispositivos de compresión torácica mecánica. En el 2015, la Asociación Americana del Corazón no recomienda su uso de manera rutinaria, es decir, no recomienda su uso rutinario ni en los dispositivos de umbral de impedancia ni tampoco de los dispositivos de compresión torácica mecánicos. Sin embargo, pues puede ser razonable utilizarlos en ciertas situaciones. ¿En cuáles situaciones se pueden utilizar estos dispositivos alternativos o que ayudan? Pues básicamente cuando hay un número reducido de reanimadores. Por ejemplo, en una RCP prolongada o cuando vamos en una ambulancia en movimiento, estos dispositivos podrían ser una gran ayuda. Sin embargo, es probable que en un futuro esta tecnología básicamente se pueda incluir dentro de las recomendaciones ya efectivas para reanimar a un paciente, es decir, que se incluya tanto los dispositivos de umbral de impedancia como los dispositivos de compresiones torácicas mecánicos. Tal vez en un futuro los puedan incluir o pueda ser no solamente en ciertas situaciones, sino ya en una reanimación y si el equipo cuenta con los mismos. Respecto a la permeabilización de la vía aérea en soporte básico de vida, la maniobra inicial que se puede utilizar para permitir ese flujo de aire hacia los pulmones es la extensión de la cabeza y la elevación del mentón. Con la cabeza alineada, entonces ponemos una mano sobre la frente y la otra en la parte ósea de la mandíbula. Luego extendemos la cabeza y simultáneamente desplazamos la mandíbula hacia arriba con un movimiento ligero hacia atrás. Esto nos va a levantar la lengua hacia adelante separándola de la vía aérea y manteniendo, claro, la boca abierta. Por otro lado, la extensión de la cabeza que hace que se ponga en línea con el eje del cuerpo y a su vez con la laringe. Esto permite la entrada y salida de aire. Es importante aclarar lo siguiente. La maniobra de extensión de la cabeza, elevación del mentón, la puede hacer un solo reanimador cuando el paciente no tiene o no hay sospecha de trauma cervical. En caso contrario, pues, es decir, si la persona tiene un trauma cervical, se podrá utilizar, por ejemplo, la maniobra de tracción mandibular, que ahorita más tarde ya te comentaré. Lo que te quiero decir es que para permeabilizar la vía aérea, se utiliza esta maniobra de extensión de la cabeza, elevación del mentón, y esto va a permitir o va a favorecer ese intercambio de aire entre el exterior y los pulmones. Ahora hablemos de la otra maniobra. Cuando hay sospecha o cuando la persona tiene trauma cervical, utilizamos la maniobra tracción mandibular. ¿Cómo se hace? Pues básicamente se desplaza la parte baja de la mandíbula hacia adelante y ligeramente se mueve la lengua hacia adelante a través de esa maniobra. Te tengo que decir allí que la lengua es el órgano que más obstruye la vía aérea cuando una persona está inconsciente. Entonces, te estaba explicando acerca de la tracción mandibular, ¿cierto? Que se desplaza la parte baja de la mandíbula hacia adelante y ligeramente mueve la lengua o desobstruye la lengua de esa vía aérea. Entonces, los dedos de las manos se colocan por debajo de la mandíbula y los pulgares se colocan en el pómulo. Con esta maniobra pues se tracciona delicadamente hacia arriba. ¿Para qué? Para desplazar el mentón hacia arriba, permitiendo esa entrada de aire como lo hemos mencionado, y lógicamente la lengua no seguirá obstruyendo la vía aérea. Entonces para esto nos sirve esta maniobra de tracción mandibular. En el caso que usted decida ventilar al paciente boca a boca, se recuerda que esta maniobra proporciona un 16% de la fracción inspirada de oxígeno. En el ámbito clínico e intrahospitalario, pues esta maniobra no suele utilizarse, mientras tanto que en el ámbito prehospitalario sí se podría utilizar. Mi recomendación es que utilice ciertos dispositivos específicos como mascarillas específicas o mascarillas de barrera para realizar la respiración boca a boca por todo el tema de bioseguridad. Para finalizar, en este video compartimos las técnicas que se realizan en reanimación básica, como son las compresiones torácicas y la permeabilización de la vía aérea, que nos permitirá dar ventilaciones. Recordemos que la secuencia compresión-ventilación varía según la edad.
Es así como en la población pediátrica, si hay 2 reanimadores, la secuencia es 15 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay un solo reanimador reanimando un paciente pediátrico, la secuencia es 32. Igual, en los adultos, la relación siempre será 30 compresiones por 2 ventilaciones. Recordemos que el ciclo compresión-ventilación se debe hacer por 2 minutos, tanto en pediátricos como en adultos. Luego de los 2 minutos se evalúa si la persona tiene pulso y respira. En neonatos pues hay una variante. Recordemos que los neonatos se consideran desde que nacen hasta que tengan los 28 días después del nacimiento. Y la relación compresión-ventilación va a ser 3 compresiones por 1 ventilación. Y esa secuencia 3-1 va a durar 30 segundos. Posteriormente a esos 30 segundos hay que estarles valorando lo que se conoce la triada de valoración o la triada en reanimación neonatal, que es frecuencia cardíaca, oximetría de pulso y respiración.